Hola, profe, buenas noches. Persona. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal, profe? Bien, bien. Tal vez subirle a esto porque no escucho muy bien. No tiene todo el audio. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo están? Hola, profe. Buenas, buenas. Ya escucho mejor. Y esta luz. Hola, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Mercedes, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenida. Buenas noches a todos. No, llevé a los compañeros un cachucha y yo me voy a poner sombrero. Yo creo que vamos a iniciar siendo las 8:05 de la noche. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la playa? ¿Qué tal esa semana de receso? No, profesor, lo trabajo y trabajo. ¿Cómo así? ¿No descansaron? Por mi parte, no. Bueno, vamos a iniciar entonces. Voy a tomar registro de asistencia y iniciamos. Entonces, tenemos a Anderson, sí. Tenemos a María José. ¿No? Daniel, sí. Pedro, sí. Sara, ¿no? Mercedes. Edwin. Uy, no vino no, tampoco. Josué y Karina. Listo. Bueno, ¿cómo les fue con la lectura que teníamos, las lecturas que teníamos para el día de hoy? ¿Sí? Según nuestro cronograma, nosotros hemos terminado la temática de el reino de Dios y el Dios del reino, como tal. Hemos tratado de mirar estas dos temáticas en una sola clase, identificando cómo desde el judaísmo del segundo templo y además desde el Nuevo Testamento
se percibe el reino de Dios. Y creo que ha quedado claro que el reino de Dios no es algo que se espera como que nos vamos de manera escapista, de manera incorpórea, como si fuera el cielo, ¿sí? Ese no es el reino de Dios. Eso hace parte de otra teología posterior que se elabora también en otros contextos. Sin embargo, el reino de Dios que se propone en el Nuevo Testamento tiene que ver más bien con un orden de soberanía donde Dios irrumpe en la historia y lo ha hecho en la persona de Jesús. En la persona de Jesús se inaugura el reino y las expectativas que había de ese reino. Y hemos dicho varias cosas con relación a esto, ¿sí? Hemos hablado del dualismo escatológico, de la lucha entre el bien y el mal, y de cómo Jesús y los autores del Nuevo Testamento escriben acerca de Jesús precisamente con esas expectativas. La lucha entre el bien y el mal que llega representado por las fuerzas opresoras demoníacas, se ve también representado en las enfermedades, las posesiones demoníacas, el hambre como tal, y generalmente la marginación de las personas. En ese orden de ideas, cuando Jesús sana, cuando Jesús exorciza, cuando Jesús calma el hambre, cuando Jesús está haciendo una actividad tanto milagrosa, está poniendo en evidencia que Él es precisamente la inauguración de ese reino de Dios, donde se decía que ya no iba a haber más de esto. Ya Jesús en su actividad de resurrección está demostrando que tiene el poder sobre la muerte como tal, ¿sí? Entonces, en ese marco se debe entender los milagros y el quehacer de Jesús. Cuando Juan el Bautista manda a preguntar, ¿eres tú el que esperamos o es otro? Él manda a decir, cuéntenle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados y a los pobres les es predicado las buenas nuevas. Pues precisamente tiene que ver con eso. Esa actividad mesiánica realmente lo que está demostrando es que Jesús sí es el que estaban esperando como tal, ¿sí? Y otra vez hemos visto que el evangelio como tal tiene una connotación y una significación plural. No es lo mismo el evangelio que nos muestra Pablo a través de sus cartas, es un evangelio que habla acerca de Jesús, las buenas nuevas acerca de Jesús, es decir, su muerte, su resurrección, su segunda venida. Pero en los evangelios, no en todas las partes, pero sí en algunas de ellas, se percibe el evangelio de Jesús, no acerca o sobre Jesús. Y ese evangelio tiene que ver más bien con la venida del reino. Entonces debe comprenderse precisamente en ese orden de ideas. Una pista interpretativa desde el hoy para que lo tengamos muy presente. Frente a esa pluralidad de significados de lo que es el evangelio, la teología conservadora, en muchos casos fundamentalista, ha optado por percibir de manera unívoca esta palabra evangelio a tal punto que solamente la salvación y solamente un acto soteriológico está dado en que nosotros creamos en Jesús y nos vamos para el cielo como almas incorpóreas y pare de contar. Hasta ahí llegan las buenas nuevas, ¿sí? Y otro extremo tiene que ver con la teología de la liberación, donde percibe el evangelio solamente como acciones históricas de transformación social. Es decir, en parte como lo percibía Jesús también, una transformación de la realidad en el aquí y en el ahora. Claro, debe trascender eso para lo escatológico, pero en Jesús le interesaba lo de ahora, no tanto el tema de crean en mí para que se vayan al cielo, no tanto así, sino ser agentes del reino como tal. Tom Wright, un autor
inglés propone más bien que esto se debe leer de manera holística, es decir, tanto el Evangelio del Reino como el Evangelio de Pablo debe ser una cuestión muy unida para interpretar la Biblia como tal y no abandonar pues una por acomodarnos a la otra como tal. ¿Sí? Bueno, eso básicamente en cuanto al tema del reino que vimos la clase pasada. Esta clase vamos a meternos directamente con la temática del Mesías, expectativas mesiánicas y cómo teológicamente se ha interpretado el tema del Mesías como tal. Y miraremos también algunos puntos ya a nivel de conversatorio. La cuestión del Jesús histórico, en cuanto a teología también, no nos centraremos tanto en las cuestiones históricas de crítica, sino nos interesa la teología del debate, puesto que estamos en una clase de teología del Nuevo Testamento. Vamos a mirar unos 10 minuticos, me gustaría escucharlos cómo les fue con las lecturas. La lectura de El Mesías, que está en el capítulo 10 de George Slatt, y la lectura del problema mesiánico, el Jesús de la historia, el Jesús histórico, capítulo 13. ¿Cómo les fue? ¿Si las hicieron o no hubo tiempo? Pues la verdad, fue muy interesante el tema de ver todo lo que representaba el nombre del Mesías, ese título y concepto que se tenía, que se dice que es como Cristos, que significa también ungido, y es un término muy importante en todos los conceptos cristianos y mesiánicos, ¿no? Como tal, desde el punto de vista histórico, no tanto, digamos, teológico, sino como histórico, porque tiene una trascendencia desde el Antiguo Testamento y vino a ser como esa forma básica de designar la idea de, de la vida de Cristo, ¿sí? Representada en Jesús. Todo el concepto de Mesías literalmente es como el ungido, y es fundamental en nosotros y cómo esto nos ha perseguido. La palabra Cristo se transformó como en ese nombre propio y los seguidores, en este caso nosotros de Jesús, somos llamados, conocidos como cristianos, ¿sí? Eh, Jesús el Cristo se ve en la palabra, se ve en el Nuevo Testamento, también se ve como Jesús el Mesías, también encontramos Jesucristo, Cristo Jesús, en fin. Somos llamados, digamos, por primera vez cristianos, pues ahí muestran en una parte del Nuevo Testamento en Hechos, donde esta palabra se designa para un cierto grupo de seguidores de Jesús. También es importante ver cómo, digamos, este papel, que eso también me llamó mucho la atención, cómo Mesías y su papel realmente no coincidía con expectativas judías de lo que esperaban realmente como ese Mesías. Generalmente pues representaban ese Mesías, Jesús como tal no era como el calificado o el calificado que ellos esperaban. Algunas profecías en Salmos e Isaías sí decían algo de ese rey mesiánico que iba a gobernar con justicia, iba a traer paz, pero ellos esperaban de pronto ese Mesías más como en términos de gobierno, ¿sí? Como en participación política, diría yo. Y pues literalmente asociaban mucho el término de Mesías con el linaje de David, y pues era como la relación que se hacía entre el antiguo y el nuevo. Y eso lo podemos ver, ¿no? Porque digamos en versículos del Nuevo Testamento vemos que ahí Jesús viene de esa genealogía de Jesús, de David, y que lógicamente se cumple también esa profecía y esa idea mesiánica. Eh, que más allá sí, pues escritos de salmos donde representan mucho la llegada del reino de Dios a través de ese rey prometido que dicen que es hijo de David, ¿sí? Que liberaría a Jerusalén y reinaría eternamente. Entonces, eso es un estudio muy profundo donde nos permite ver realmente la relación del ungido, el Mesías como tal, el llamado el Cristo, que ya tomó como ese nombre, se convirtió en un nombre ya propio, se puede decir, el Cristo, el ungido, el Mesías, que realmente viene de esa genealogía de David y que es el Mesías esperado, pero no como de pronto ellos estaban pendientes de un gobierno o algo impactante en lo político, sino más bien en lo que se hablaba Jesús era en el tema espiritual. Era un rey espiritual que venía a hacer algo en nosotros especial y era darnos esa redención, esa libertad
y pues eso maravilloso que es la salvación. Y bueno, ya hay más cosas, pero no sé Vale, qué. Karina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus aportes. Pedro, vamos Sí, contigo. profe. Hay algo que me llamó la atención bastante sobre la comunidad de Qumran. Ellos esperaban dos ungidos, un sacerdote ungido de Aarón y un rey ungido de Israel. Pero para ellos el Mesías sacerdotal tenía más importancia que el Mesías real, ya que pues los sectarios de Qumran eran de origen sacerdotal. Entonces ellos le daban más importancia y exaltaban más a su propio nombre o su oficio. Eso me llamó a mí la atención de analizar esa parte. Pero en la expectativa mesiánica en los evangelios, el pueblo esperaba que apareciera el Mesías que iba a ser hijo de David y que naciera en Belén. La expectativa era que el Mesías sería el rey de la casa de David y los sabios orientales salieron a buscar al que había nacido como rey de los judíos y cuando llegan allí los escribas comprendieron el significado de la pregunta de los sabios que hicieron acerca del rey, por eso ellos lo encaminaron hacia Belén, donde naciera el Mesías, el Salvador. Pero también me llama la atención acerca de lo de Herodes, ¿no? Herodes el Grande entendió también esta profecía como político y temía por su propio trono y no podía tener como alguien que fuera su rival, su contrincante, por eso buscó la manera de destruir a Jesús. Pero los fariseos y los sacerdotes también tuvieron temor de la popularidad que tenía Jesús y que pudiera crear de pronto un movimiento grande que pudiera como rebelarse contra el imperio y entonces fueran atacados mm, los judíos, fueran atacados por parte del imperio romano. Esto lo que en realidad esperaba el pueblo era un líder poderoso que acabara con el poder de Roma, que los liberara de ellos y hubo un momento donde las multitudes quisieron poner o proclamar a Jesús como rey y ahí podemos mirar que el propósito de Jesús no era ese, lo que realmente el pueblo esperaba. Pero me llama la atención mucho estos temas de cómo ellos pensaron, cómo miraron el concepto del Mesías, del reino Mesías y en esta parte también al final encontré algo que me llamó la atención, es cuando Jesús planteó a sus discípulos el problema de su identidad. Cuando se le pregunta, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Sí, y la respuesta que dan ellos. Entonces, estos fueron temas muy importantes que me parecieron a mí y saqué muchos puntos de ahí. Gracias, profe. Pedro, muchísimas gracias. Gracias por tus aportes. Mercedes. Gracias, profe. Creo que el gran aporte de la lectura de George Latt es pues que nos aboca a tener como ese conocimiento de las diferentes acepciones del término Mesías y él pues hace un desarrollo histórico, histórico-bíblico, acerca de lo que semánticamente podría significar esa palabra. Y es muy importante este aporte porque desde el punto de vista pastoral o pues sí, evangélico, pues consideramos a partir del cumplimiento de la profecía mesiánica en Jesucristo, consideramos que solamente esa acepción se le había dado tradicionalmente en todas a una persona, o sea, a Jesús. Pero realmente el término va más allá de ello. Significa pues una persona que tiene una misión específica, básicamente. En ese sentido, es donde viene entonces la gran controversia que otra vez reitera George Ladd cuando se habla del famoso Salmo 2:2, creo, 2:7 incluso, cuando él habla de que realmente entonces, ¿quién es ese ungido o ese Mesías del que habla el Salmo? Dependiendo de las diferentes interpretaciones, entonces así se hará encajar la persona que nosotros consideramos o el Dios que nosotros consideramos a eso que refiere ese salmo. Para nosotros, obviamente, es un cumplimiento en la persona de Jesucristo, pero no es así para los judíos cuando hablan de esa persona que está referida, el Hijo de Dios o ese Mesías al que se refiere el Salmo 2:2. Entonces realmente es interesante si se puede decir, no sé, crítica histórica que hace George Ladd para nosotros saber que realmente la palabra Mesías
No sé si a eso se refiere también cuando es la problemática del Mesías. ¿Cómo es el otro tema, profe? El problema mesiánico. Y que nosotros, ya diría como para concluir lo que estoy diciendo, de pronto nos queda más fácil si nosotros ya tenemos cumplimiento de esa profecía en Jesucristo, nos queda más fácil esa interpretación o esa explicación que de pronto a los judíos. Nos queda más fácil porque para nosotros ya tuvo cumplimiento. Excelente, gracias Mercedes, gracias por tu aporte también. Ahorita vamos a tocar algunos puntos de estos que nos mencionas. Daniel, Hola, profe, compañeros. Bueno, de las lecturas, una parte que me pareció interesante y es el planteamiento que hace desde un punto a tener en cuenta y que a veces siempre pasamos por alto y son las personas que escriben, digamos, el tema de los evangelios, que habla la lectura y que también es interesante entender la naturaleza, desde donde, quiénes son los que escriben. En la lectura hablaba algo que no pudieron, si los evangelios no lo hubieran escrito personas de fe, que digamos no tienen el tema de ser historiadores porque no es el fin como tal que escriben, pero sí tienen ese tema de fe. Si no hubieran sido escritos de esa forma, de pronto no tendrían la validez o la forma en la que nosotros lo recibiríamos. Si hubieran sido escritos tal vez en los planteamientos o lo que encontramos ahí por personas que no tienen la fe o que dudan de pronto de eso, pues tal vez la forma de podernos acercar a ellos hubiera sido de otra manera. Si no estoy mal, el texto lo plantea como que un no creyente no hubiera podido escribir un evangelio, simplemente hubiera hablado de las acciones, de lo que Jesús hace, de lo que pasa, pero no hubiera tenido tal trascendencia como lo tiene para nosotros el tema de que haya sido una persona que pertenecía a una comunidad de creyentes, que de pronto se plantea y se va desarrollando sobre algo que siempre, incluso en esta clase hemos hablado del punto hasta dónde son neutrales y hasta dónde son objetivos los que escriben, pero que de una u otra forma el desarrollo de lo que encontramos en los evangelios, de lo que narra acerca de Cristo, pues tiene esa relevancia por el factor de fe de quienes escriben y también a las comunidades de comunidad creyente a la que ellos también pertenecen. muchas gracias Daniel, muchas gracias. Cuando hablemos del Jesús histórico también vamos a comentar un poco precisamente esa perspectiva de fe. Mm, Creo que antes de la época modernista, la mayoría de personas, incluso historiadores seculares, escribían desde las perspectivas teológicas también o de sentido, ¿sí? El énfasis no estaba tanto ligado a la radicalidad de encontrar hechos históricos acontecidos literalmente en el pasado, sino que se le ponía un papel muy importante a la interpretación a la luz de la ideología, de la fe, de la teología como tal. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, historias o historia antigua, mucho de ello tiene que ver con eso precisamente, una teologización o ideologización de la historia como tal. Y pues los evangelios obviamente hacen parte de ese entramaje cultural también. Bien, Josué, Buenas noches, profe. No sé si ahí me escuchan bien. te escuchamos. Bueno, profe, creo que, o sea, hay dos cosas que uno, por ejemplo, que me llamó la atención, y es que cuando se habla del ungido en el Antiguo Testamento, pues se demostraba de alguna manera, o sea, física, ¿no? De ungir con aceite como simbolizando lo que es los que son escogidos por Dios, ¿no? Eh,
Y en este caso Jesús fue ungido por el Espíritu, por el mismo Espíritu Santo, ¿no? Como bien lo menciona en, en la Escritura. Y por otra parte, lo que más me llamó fue que la atención fue que, o sea, en la época del rey Herodes, cuando nació Jesucristo, pues él de alguna forma empezó como sentir esa rivalidad que se le presentaba cuando escuchó el mensaje que había nacido el rey, ¿no? El rey de alguna forma pues es ungido, escogido por alguien, entonces de alguna forma él tenía como empezó a como tener inquietud, o sea, que no se sentía bien que exista o que nazca un rey. Él solamente lo estaba viendo del sentido físico, ¿no? Como bien lo esperaban los mismos judíos, ¿no? Que ellos esperaban a Mesías como un emperador, ¿no? Como un guerrero, en otras palabras se podría decir, ¿no? Pero nació de otra forma, que como ellos menos se lo esperaban, así como normal y de hecho, o sea, nació en un lugar que uno puede decir que no, o sea, él no es rey, ni siquiera es rey. Un rey debe de nacer en una familia rica, de hecho, o sea, una familia de jerarquía que ha sido, ha venido. Y de hecho, creo que, o sea, eso no dice bien, no lo dice texto, pero, o sea, me hizo pensar de que, o sea, cuando ellos decían que iban a ser el hijo descendiente del rey David, entonces me imagino que tenían como ese pensamiento de cómo era el rey David, ¿no? Cómo se vestía y todo eso. Entonces, más o menos ellos se imaginaban de esa forma. No lo hice texto, pero o sea, llegué como a esa conclusión de que, o sea, ellos tenían como ese punto de vista, ¿no? Y, y eso es lo que, o sea, les hizo le hizo al rey Herodes de no estar quieto, o sea, empezó a como decir, no, mejor matemos a todos los niños que nacieron en ese lugar, en esa época. Y, y entonces ahí es uno empieza como ver que, o sea, ellos, de alguna forma, ellos no habían entendido bien el sentido del ungido que iba a venir. De hecho, los judíos tampoco lo habían entendido, pero fue lo contrario. Entonces, eso es más o menos lo que yo pienso. Josué, muchísimas gracias por tu comentario. Muchas gracias. Vamos a finalizar con Anderson. Profe, pues yo de la lectura saqué como varios punticos allí que yo vi como claves. Vemos como un título controvertido donde Jesús utilizó pues esta palabra Mesías con cautela, ¿verdad? Ya que en su tiempo tenía connotaciones políticas y sociales muy específicas. Vemos la reinterpretación del mesianismo. Jesús interpretó el concepto de Mesías enfatizando su papel como servidor sufriente y salvador universal en lugar de un conquistador político. También vemos la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo. Fue un momento clave, pero su comprensión del mesianismo era aún como parcial. Vemos también la muerte y resurrección de Jesús, que confirmó su identidad mesiánica, pero no de una manera, pero de una manera que superaba las expectativas judías. Vemos también como Jesús, como cumplimiento de las profecías mesiánicas, cumplió muchas de las profecías claramente mesiánicas del Antiguo Testamento, pero de una manera que superó las expectativas en su momento, de su tiempo. La reinterpretación del mesianismo. Jesús interpretó el concepto de Mesías dándole un significado más profundo y espiritual. Vemos como en general la conclusión como que de este capítulo, pues que explora cómo la figura de Jesús se relacionó con las expectativas mesiánicas de su tiempo. Pues Jesús fue visto por sus seguidores como el cumplimiento de las promesas mesiánicas, pero su mesianismo era radicalmente diferente de lo que la mayoría de los judíos esperaban. También vemos en el capítulo 13 una de las preguntas centrales como ¿quién fue realmente Jesús? Los evangelios nos presentan a un personaje mesiánico, divino y con papel central en la salvación de la humanidad. Sin embargo, como que la crítica histórica ha buscado durante siglos reconstruir un Jesús, pues, entre comillas, histórico,
una figura más humana y terrenal, despojada como de los elementos sobrenaturales y divinos que se le atribuyen como en los textos bíblicos. Anderson, muchas gracias. Gracias también por tu comentario. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a exponer por un momento. Voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Qué pantalla están viendo allí? El Mesías, profe, y una Ok. imagen como es esa. Están viendo la diapositiva, ¿sí? Sí, profe, con el título El Mesías. Listo. Sí, profe, ahí está. Masías Cristo. Muy bien, muy bien. Vamos a tratar de tener como una breve exposición acerca de esta temática del Mesías, teniendo en cuenta también los comentarios, aportes que ustedes han realizado. Cuando hablamos de el Mesías, bien leyeron ustedes, el Mesías es un término que nos llega desde el hebreo, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de el Mesías, literalmente en la Biblia hebrea aparece el término Hameshah, como el Mesías, ¿sí? Esta traducción, precisamente al griego, llega a ser conocida como Christos. Ahora, tanto Mesías como Christos en griego es una forma para traducir como ungido. Ambas significan o quieren decir ungido, ¿sí? La pregunta es, ¿a quién se ungía precisamente en el contexto del Antiguo Testamento o incluso en el Nuevo Testamento? ¿O a qué personalidades se les llama Mesías como ungido de Dios? Y en el proceso de la historia, ¿en qué momento llega a ser algo muy particular solamente para una persona que va a venir en un futuro con una particularidad de liberación como tal? ¿Sí? Ese es como el desafío que surge. Eso lo vamos a ver un poquito en el transcurso de estas diapositivas, pero antes quiero plantear esta pregunta que me parece muy importante cuando nosotros vamos a tratar la temática del Mesías, ¿sí? Y es, ¿por qué los primeros cristianos, ustedes han dicho en las intervenciones que había unas expectativas pues de liberación política, de liberación? Entonces la pregunta es, ¿por qué los primeros cristianos designaron a Jesús como Mesías cuando el papel que desempeñó, es decir, su papel de humilde, de siervo, de dejarse golpear, de decir que pongan la otra mejilla, de limpiar pues los pies de los discípulos, de dejarse matar? O sea, ese papel nada tiene que ver con el Mesías, ¿sí? De las expectativas del primer siglo. Entonces, ¿por qué los primeros cristianos designaron a Jesús como Mesías cuando el papel que desempeñó fue tan diferente de las expectativas judías prevalecientes? ¿Sí? No sé si alguien quiera de pronto tantear una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué creen que los cristianos designaron a Jesús así cuando las expectativas que tenían eran muy diferentes? A cualquier persona judía diría, oh, este es lo más lejano que podemos tener a un Mesías. Entonces, ¿por qué Jesús llega a ser Mesías? Profe, yo creo que tú nos estabas comentando cuando hablaste de la teologización. Y es precisamente que más allá de que los primeros cristianos designaron, porque los evangelios hablan de que los primeros cristianos designaron, ¿cierto? Entonces hicieron casar, independientemente de obviamente de las señales pues obvias y eso pues te estoy hablando de una manera pues académica, hicieron casar todas esas señales de que hablan los mismos evangelios en las profecías que decía que tenía que
sufrir o que tenía que hacer esas señales según los profetas del Antiguo Testamento, las profecías que tendrían cumplimiento en esa persona que ahora conocían, que estaban enfrente de ellos, que era Jesús. Hicieron casar de una manera exacta esa profecía, como por ejemplo la de Lucas 4:18, repito, cuando habla de Isaías 61, que creo que esa es una de las más dicientes en este sentido. Y esos milagros que refieren los evangelios se concretaban realmente en la persona de Jesús. Esa naturaleza misma de lo que ellos, de las señales que veían, se concretaban en los hechos y en los dichos de Jesús, y por lo tanto, pues casaban perfectamente en la profecía mesiánica. Ok, ok. Bueno, gracias, Mercedes. Karina, ¿tienes algún aporte? Yo creo que con estos Pues, dos y seguimos. pues uno, el que acabaron de decir, lógicamente el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento donde mostraban a ese rey mesiánico en la vida de Jesús, todo lo que pasó y la resurrección de Jesús, o sea, el de vencer la muerte, esa parte también fue como muy contundente para recibir este título, ¿no? De Mesías. Y los que siguieron a Jesús también experimentaron la importancia de no un cambio en el reino terrenal, sino el cambio en el reino espiritual. Era un reino que venía a gobernar, pero a cambiar y transformar vidas. Y ellos presenciaron de pronto esa transformación en sus corazones, en entender esas enseñanzas, y esa profundidad los llevó a entender que más que un rey que viniera a revolucionar la tierra, era un rey que venía a mostrarnos el reino de los cielos. Y esa parte espiritual prima sobre cualquier cosa terrenal. Y siento que eso fue algo muy importante para ellos y darle ese título que decimos es el Mesías, el ungido. Ok, Karina, muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Vamos a ir siguiendo y ahorita volvemos a participar. ¿Listo? Si las expectativas de los judíos realmente tenían que ver con un Mesías que estaba vinculado principalmente a una idea de liberar políticamente un pueblo, Jesús no cumplió eso. Jesús no hizo eso. Políticamente hablando, frente a esas expectativas, Jesús fue todo un fracaso, porque contrario a eso, lo mataron. Quedó prácticamente, pues acabó su proyecto en la cruz. Y la cruz, pues, es una muerte bastante nefasta, pues, para un Mesías. De manera que, bueno, voy a poner aquí la siguiente diapositiva, porque aquí hay como 5 propuestas de por qué se percibiría a Jesús como Mesías sabiendo lo que hizo. Pues aquí hay una combinación de reinterpretaciones teológicas que tienen que ver con el Mesías. Lo primero que podemos decir es que, perdón, tiene que haber una reinterpretación. Es decir, si mi interpretación es que Jesús es el político que va a derrocar el imperio y lo veo en una cruz, obligatoriamente los primeros cristianos se vieron volcados a reinterpretar ese acontecimiento o esas ideas mesiánicas como tal. Ya no se podían mantener en la misma idea. Tenían que, si querían considerar a Jesús como Mesías, tenían que reinterpretar la idea de Mesías como tal. Entonces, en este sentido, hablamos de una reinterpretación del concepto mesiánico, pero esa reinterpretación estaba influenciada por la crucifixión y la resurrección. Es decir, a Jesús lo mataron en la cruz, pero a la luz de esa crucifixión, yo tengo que releer, reinterpretar lo que puede significar el mesianismo como tal. Entonces, en el judaísmo del segundo templo, el concepto del Mesías, como hemos visto, estaba muy vinculado principalmente a una figura de un libertador político, un libertador militar como tal, ¿sí? Y este libertador era el encargado precisamente de expulsar, pues, del dominio
al Imperio Romano. Ahora, ¿Jesús cumplió con este papel? Uno diría, no, Jesús no cumplió con este papel. De hecho, pues en tiempos de Jesús también había otros mesías. Hay un librito que se llama Jesús y el Imperio, donde muestra precisamente esos grupos mesiánicos o esos personajes mesiánicos que estaban al tiempo con Jesús, pero precisamente ellos intentaron derrocar el Imperio Romano y fracasaron, pero a través de la violencia. Más adelante ustedes de pronto han escuchado la revuelta de Simón Bar Kokhba, que precisamente también fracasa, donde se le percibe Mesías, pero como un Mesías militar y político, ¿sí? En este sentido, ellos fracasan también en su misión. Jesús no opta por esta pedagogía, pero aún así fracasa teniendo en cuenta las expectativas pues judías de esta época. Entonces Jesús no cumple este rol de manera directa, ¿sí? Pero los primeros cristianos tienen que reconfigurar, tienen que reorientar, reinterpretar, releer la expectativa mesiánica. Ya no podemos esperar que sea un político militar, tenemos que reorientar esa idea. Estamos hablando de teología del Nuevo Testamento. La idea de mesiánica, nuestra idea teológica acerca de lo que puede ser el Mesías, tiene que cambiar. Ahora vamos a pensar en el Mesías de manera diferente. Teológicamente, aquí hay un cambio drástico, ¿sí? Entonces la crucifixión, vista como un aparente fracaso para las expectativas tradicionales, esta crucifixión fue reinterpretada a la luz de la resurrección de Jesús. De manera que la resurrección de Jesús validó para los creyentes que realmente Jesús era el Mesías prometido. ¿Sí? Ahora, este Mesías prometido, otra vez, ya no se piensa en términos de liberación política inmediata, sino que se empieza a pensar de una manera teológica, de una manera soteriológica, de una manera de liberación, pero espiritual. ¿Sí? Es decir, aquí ya es en términos de una salvación espiritual y además se piensa como que es la inauguración del reino de Dios de manera escatológica, como también vimos la clase pasada. Ahora, esta idea, esta nueva reflexión, esta nueva teología, permite a los primeros cristianos ver a Jesús ya no como un fracaso o un fallido pretendiente al trono de David, sino que ahora de hecho es el Mesías que había venido a vencer la muerte, que había venido a vencer el pecado como tal. Entonces, en un primer momento decimos que tuvo que haber una reinterpretación del mesianismo, porque las expectativas no concuerdan como tal. Mercedes. Profe, o sea que nosotros podemos hablar de que es como una nueva pedagogía. Si, por ejemplo, los griegos a nosotros nos enseñaron acerca de la ética y a partir de tantos conceptos, por ejemplo, la ética, y a partir de ello ya nosotros tenemos un aprendizaje que hasta nuestros días es lo que se enseña en filosofía, etcétera, sobre lo que es la ética, sobre lo que es la polis, la democracia, una cantidad de asuntos. Entonces, lo que es Mesías realmente, cuando tú hablas de la inauguración del reino, ¿cierto? A partir de eso es una pedagogía que se ha mantenido hasta nuestros días, entonces, para saber entonces qué es un Mesías. Claro, sí, es Es mi así, pregunta, o sea, definitivamente es así. se está, ¿cómo se dice? Enseñando nuevamente a las personas, a un pueblo. Sí, se trata precisamente de eso, de una transformación del concepto. Es decir, el concepto Mesías
con esta reinterpretación llega a ser plural, es decir, el concepto llega a ser polisemántico, ya no significa una sola cosa, pero debemos reconocer que tampoco significa solo una cosa. Si tú le preguntas a un judío cuál es el papel del Mesías, te va a responder una cosa muy diferente a lo que creyeron los primeros cristianos y por ende a lo que creemos hoy día nosotros acerca del Mesías. Entonces, la palabra Mesías puede tener diferentes sentidos dependiendo nuestro equipaje también de fe, nuestra manera de ver la vida. Si somos cristianos, para nosotros va a significar la palabra Mesías una cosa muy diferente que como un judío puede interpretar esa palabra como tal. Por eso aquí hablamos desde la perspectiva cristiana, desde la perspectiva de una persona, ya sea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ve a Jesús crucificado y desde esa crucifixión que para el mundo judío puede ser un fracaso, un fallido, desde la perspectiva de fe se reinterpreta mostrando que precisamente en esa cruz Jesús está cumpliendo su función mesiánica. Aquí no se trata de decir que a pesar de la cruz Jesús es Mesías. No, se trata de decir que precisamente a través de la cruz es que Jesús cumple su función mesiánica. Es a través de esta y no a pesar de esta que se cumple la función mesiánica de Jesús como tal. ¿Sí? Otra idea que nos puede ayudar a pensar por qué los cristianos primitivos asignaron o determinaron que Jesús era el Mesías, a pesar de las expectativas que había, tiene que ver con lo que ustedes también dijeron. Ahora se lee a Jesús con los lentes del siervo sufriente de Isaías, ¿sí? Que también propone un mesiasgo diferente. Entonces, las expectativas mesiánicas judías, en su mayoría, no contemplaban un Mesías que iba a sufrir y que iba a morir. Eso no se lee, es que nosotros lo leemos así porque somos cristianos, pero un judío lee el Antiguo Testamento y no le encuentra un texto donde diga que el Mesías tenía que morir y sufrir. ¿Sí? Sin embargo, los primeros cristianos se acercaron a Isaías y vieron en esas profecías del siervo sufriente, que sobre todo está en Isaías 52, vieron allí una descripción profética del ministerio de Jesús. Otra vez, de esto hemos hablado bastante. No se trata de que Isaías esté proyectando la idea de un Mesías que va a sufrir. ¿Sí? Probablemente Isaías está hablando en un contexto inmediato de otra persona o de otro pueblo como tal. Sin embargo, el autor cristiano, sobre todo Mateo, que también es judío cristiano, lo que hace es coger a la luz del crucificado, a la luz del tormento de violencia que vive el crucificado y de su sufrimiento. Él ahora va a leer las profecías de Isaías y va a hacer precisamente lo que llaman un midrash en este sentido. Pero lo que significa es va a ser una relectura de Isaías. Y ahora va a decir que Isaías está hablando precisamente de Jesús. Eso lo hace un cristiano como Mateo como tal. ¿Sí? Entonces, los primeros cristianos vieron en el siervo sufriente de Isaías precisamente una descripción profética del ministerio de Jesús y lo leyeron a la luz del crucificado. Entonces, otra vez, en lugar de ser una persona conquistadora, una persona militar, Jesús, ya con la descripción de la cruz,
ahora viene a ser entendido como el siervo sufriente, que ya no va a llevar por derecha a todo el mundo, sino que va a llevar los pecados del pueblo y que va a traer redención a través de su muerte. Es una relectura completamente diferente, ¿sí? Esta reinterpretación permitió a los primeros cristianos armonizar las aparentes contradicciones entre las expectativas tradicionales de un Mesías triunfante y la realidad de la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Otra vez, percibir a Jesús con los lentes del siervo de Isaías, el siervo sufriente, permite a los primeros cristianos armonizar algo que aparentemente es totalmente contradictorio. ¿Sí? Las expectativas de un Mesías triunfante, guerrerista, triunfalista, y la realidad de la cruz, de un Jesús derrotado, de un Jesús muerto, de un Jesús sangrando. ¿Cómo reconciliar estas dos ideas? La manera como se puede reconciliar es que de hecho el Antiguo Testamento y particularmente Isaías está hablando proféticamente de que el Mesías iba a sufrir. Es un siervo sufriente que no abre su boca, que es llevado al matadero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues otra vez se coge el texto y se relea a la luz de la realidad presente que es la crucifixión. ¿Mm? ¿Estamos claros o no tanto? ¿Sí? ¿Está quedando claro? Muy bien. Otra perspectiva tiene que ver con la influencia del Espíritu Santo y la revelación progresiva. ¿Sí? La fe cristiana temprana fue profundamente influenciada por la presencia del Espíritu Santo. Eso lo muestra incluso en Pentecostés desde Hechos. ¿Sí? El Espíritu Santo está muy presente y el Espíritu Santo está influenciando bastante la fe cristiana y la experiencia de los primeros creyentes. Entonces los primeros creyentes creían que el Espíritu Santo les daba una nueva comprensión del papel de Jesús como Mesías. Pues no era solamente una cuestión de pensemos diferente a ver qué nos sale. Se trata de que había una conciencia comunitaria de que el Espíritu Santo les estaba moldeando las ideas, las nuevas ideas acerca del Mesías. Y este factor ellos lo percibían también como revelación. Este factor revelatorio les permitió reinterpretar las escrituras judías y las expectativas mesiánicas tradicionales. De manera que los eventos de la vida, de la muerte, de la resurrección de Jesús, ahora fueron comprendidos, como hemos dicho, no como un fracaso, sino más bien como la culminación del plan divino revelado en el Antiguo Testamento. Ahora se comprende desde esta perspectiva. Entonces, el Espíritu Santo permitió que las comunidades cristianas tempranas vieran en Jesús no al fracasado más grande de la historia, sino al verdadero Mesías, que no estaba según las expectativas humanas, sino según a los designios de Dios. Se moldeaba más a esto como tal. El Espíritu Santo también jugó un papel allí bastante importante. Otra idea tiene que ver con Jesús como Mesías universal y no solo para Israel. Obviamente la expectativa mesiánica judía tenía una incidencia política, una expectativa de incidencia política, pero solo para Israel. Es decir, el Mesías tiene que llegar a liberarme a mí, a lo demás, pues, quién sabe, que les pase lo que quieran, pero Dios me tiene que liberar es a mí. Entonces el cristianismo primitivo
también bajo la influencia de Pablo y otros misioneros, comenzaron a ver el papel de Jesús como Mesías, pero no solo para Israel, sino que empezaron a extenderlo, se volvió algo más universal. El Mesías tenía una incidencia para todas las naciones. Y esta ampliación del concepto mesiánico permitió precisamente que Jesús fuera identificado como Mesías, ¿sí? Aunque su misión no implicaba la restauración inmediata de Israel en términos políticos. En vez de esto, Jesús fue visto como aquel que iba a restaurar la relación entre la humanidad y Dios, ¿sí? Y de esta manera extendió la salvación más allá de los límites de Israel. Era algo que iba solo, no solo para ellos, sino que tenía una incidencia pues para todos como tal. Y finalmente, pues están también las expectativas mesiánicas diversas en el judaísmo del segundo templo, ¿sí? Nosotros debemos recordar que estas expectativas acerca del Mesías en el judaísmo del segundo templo no eran homogéneas, no eran monolíticas, eran más bien tan plurales como tal, ¿sí? Eran heterogéneas, no había solo una expectativa mesiánica. Aunque muchos esperaban un libertador político y la mayoría de los grupos judíos lo esperaban de esta manera, había diversas corrientes que interpretaban de diferente manera la figura del Mesías. Por ejemplo, algunos textos apocalípticos sugieren un Mesías sacerdotal, como hemos visto en Qumran, o un líder espiritual como tal, no tan político como tal. Los primeros cristianos incluso se sitúan dentro del espectro de interpretaciones, eligiendo a través de su propia experiencia de fe ver en Jesús el cumplimiento de promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y obviamente son interpretaciones que se utilizan para mirar a Jesús como el verdadero Mesías como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a quitar aquí esta diapositiva por el momento. Y solo como para finalizar esta parte de esta diapositiva, como para terminar de responder la pregunta. Si ustedes se dan cuenta, hay diferentes grupos judíos en el contexto del primer siglo. ¿Sí? Por ejemplo, están los fariseos, están los saduceos, están los esenios, están los herodianos, están los celotas. Hay varios grupos judíos que política y religiosamente discrepaban mucho. Por eso es que hoy día hablar del judaísmo es un mito que está mandado a recoger. Es mejor hablar en plural, judaísmos. ¿Sí? Es mejor decir que había judaísmos y no tanto un judaísmo que se piense que es homogéneo o algo así. De manera que las expectativas mesiánicas también son plurales, ¿sí? Son plurales. Si bien es cierto, hay algo que concuerda la mayoría de estos grupos, como por ejemplo el tema de la liberación política, es algo que se va a dar en todos los casos, pero la manera como va a suceder o la manera como va a llegar este Mesías es diversa en los diferentes grupos, ¿sí? Por ejemplo, los fariseos estaban bien emocionados en que el Mesías fuera principalmente un líder político completamente fiel y riguroso a la ley, a la tradición de la Torá. Y de hecho, por eso ellos eran así, ¿no? Priorizaban la ley antes que la humanidad. El tema de los saduceos
tenía que ver también con unas alianzas políticas fuertes, incluso con el imperialismo. Era una cuestión de, si tú me das, yo te doy. Pero había alianzas, eran partidistas como tal. En el caso de los esenios, ustedes conocen también que probablemente este grupo hace parte de allá del grupo de los qumramitas, y aquí tiene que ver precisamente que ellos se apartaban porque pensaban que tanto el templo como la demás sociedad estaba impura. Entonces ellos se alejaron, vivieron en cuevas, vivieron completamente solos a través de unos ritos que precisamente les hacía como puros. El caso de los herodianos también, más alianzas políticas y sedientos de impuestos. O el caso de los celotas, que lo que van a hacer es precisamente tratar de liberarse del imperialismo a través de la fuerza, a través de la violencia, a través de las armas. Eran grupos guerrilleros que querían traer la revolución precisamente de esta manera. No, en ese momento no estoy proyectando, solamente estoy como trayendo a colación que en medio de estos grupos religiosos, Jesús, ¿dónde se acomodó para cumplir las expectativas de ellos? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, Jesús no se acomodó de manera particular a las expectativas de los fariseos. Al contrario, fue con el grupo que más peleó, precisamente por percibir que la ley estaba por encima de la humanidad, mientras que Jesús puso a la humanidad por encima de la ley, y precisamente aclarando que la ley se hizo por la humanidad y no al revés. Eso precisamente fue una expectativa que Jesús no cumplió como tal para ellos. El caso de los saduceos tampoco cumplió las expectativas porque Jesús no hizo alianzas políticas para tratar de derrocar tampoco al imperio, ni se benefició de esas alianzas. Entonces tampoco en este sentido cumple estas expectativas. En el caso de los esenios o los qumramitas, pues mucho menos. Ustedes se imaginan Jesús por allá dándoselas de puro, escondiéndose en cuevas, jamás hubiera cumplido su papel mesiánico como lo cumplió. Al contrario, Jesús se dejó tocar con una mujer que se consideraba social y culturalmente como impura por el flujo de sangre. Jesús se acercó y tocó a un leproso. Jesús se acercaba a los muertos para resucitarlos. Todas estas acciones son completamente acciones que un esenio jamás hubiera hecho, porque se consideraba que era algo que lo dejaba a uno completamente impuro. Entonces, en ese sentido, Jesús tampoco cumple estas expectativas, y mucho menos con los celotas. Jesús no era un hombre que andaba con cuchillo, con puñal. Al contrario, le dice a Pedro, no es de esta forma, Pedro, guarda tu cuchillo. ¿Sí? No vamos a derrocar al imperio de esta manera. Hay otra forma de derrocarlo. Esto lo digo precisamente porque teológicamente los judíos tenían una expectativa muy clara de lo que debería ser un Mesías. Pero Jesús no se acomodó de manera total a ninguna de estas expectativas judías. Al contrario, Jesús en su misma persona se relee con unas expectativas desde el siervo sufriente de Isaías. Unas expectativas que iban a revolcar completamente la expectativa tradicional y se iba a proponer como una persona mesiánica que precisamente iba a cumplir el plan de Dios de liberación, pero a través de la renuncia, a través del despojarse, a través de la muerte, a través del sufrimiento. Esa era la forma como Jesús estaba leyendo la realidad del mesianismo. Una de las preguntas que nos surge a nosotros es, ¿cuáles son las expectativas hoy día que tenemos de Jesús también?
y a veces esperamos que Jesús se acomode a nuestras expectativas, que en mucho son expectativas también triunfalistas, son expectativas eh, muy de derrocar al otro, de destruir al oponente, cuando Jesús precisamente muestra una alternativa completamente diferente. Entonces, aquí lo que vemos es una reinterpretación tanto de Jesús como de la primera iglesia acerca de lo que es un Mesías como tal. ¿Sí? Anderson, tienes la palabra. Profe, ¿será que, sino que hay un texto bíblico, no sé si de pronto en cierta manera va en relación con lo que usted dice de las expectativas? El que está en Lucas 12:51 dice, ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Entonces no sé si de cierta manera se conecta ese texto ahí, pues. Pero que se conecte con qué, con las expectativas o Sí, con porque qué. porque ellos pensaban que Jesús iba a ser pues un político que iba a traer, mejor dicho, pero realmente no fue así, ¿se me va a entender? Sino que iba como en cierta manera en contra de lo que, de las expectativas o lo que los líderes religiosos esperaban. Sí, eso es un texto precisamente que algunos opinan que tiene que ver con que Jesús realmente en su mesianismo iba a traer guerra, iba a traer división, iba a traer... Pero obviamente sabemos que no es así, pues precisamente por lo que hizo Jesús, ¿sí? Entonces algunos piensan que esto es un llamado pues como a la violencia física, a la violencia de una invitación a traer la guerra precisamente en estos contextos. Pero Jesús no está hablando aquí de una guerra pues fomentada por la violencia física, ¿sí? De hecho, a lo largo de los evangelios, el mensaje de Jesús es amor, perdón, reconciliación. Entonces, pensar que Jesús está invitando a una violencia armada es una contradicción a los relatos, pues, como se muestra Jesús como tal, ¿sí? Eh, de hecho, creo que más bien tiene que ver con un llamado a la radicalidad del evangelio, ¿sí? Que es lo que proponen también otros autores. Entonces, la enseñanza de Jesús más bien demanda una respuesta tan radical y su llamado a poner a Dios por encima de cualquier cosa, incluso a la familia, a las tradiciones. Es realmente una decisión radical y decisiva. En este sentido, el Evangelio exige lealtad profunda y radical que pueden ser precisamente causas de división, de guerra. Entonces, mira que la cuestión tiene que ver con un llamado a la radicalidad del seguimiento de Jesús, de algo decisivo, y no tanto de una cuestión como que armemos la guerra que el Mesías nos está invitando a esto como tal, ¿sí? Entonces ahí se puede, es decir, algunos lo interpretan desde la perspectiva de todo el Evangelio como tal. Muy bien. El Mesías en el Antiguo Testamento, esto tiene que ver con la lectura que nosotros tuvimos, precisamente quiénes eran los ungidos. Ahora, eh, la palabra ungido precisamente significa eso, una persona que es separada para cumplir en el orden teocrático, en el gobierno teocrático, una función que Dios mismo le prescribe. ¿Sí? Es decir, la palabra Mesías tiene que ver más con una función. Y en el caso del Antiguo Testamento, precisamente los sacerdotes, reyes y profetas eran ungidos, porque son funcionarios de la teocracia, son funcionarios de Dios. El sacerdote, pues, tiene que cumplir unas funciones particulares en torno a los sacrificios y a los ritos como tal para conectar a Dios con el pueblo. Los reyes eran ungidos porque tenían que cumplir una función de gobernar y gobernar con justicia como tal. Esa era la función. Lo mismo los profetas.
Los profetas cumplían la función de ser voceros de Dios, de manera que estas instituciones, tanto sacerdotales, gubernamentales y religiosas en el sentido de voceros de Dios, eran precisamente funciones que se determinaban a través del ungimiento de esta persona, ¿sí? Ahora, era un nombramiento, ¿sí? Cuando alguna persona la ungían, como por ejemplo cuando David unge a Saúl o unge a David, se consideraba precisamente como un nombramiento divino para ejecutar la función a la que Dios le llamaba. Si era la de rey, era un nombramiento para que gobierne como Dios le había mandado, ¿sí? Entonces las personas nombradas pertenecían a un grupo especial de siervos de Dios. Ustedes ven que David, en ese embolate que tiene con Saúl, David nunca se atreve a tocarle un pelo a Saúl, aun cuando Saúl quería matarlo, ¿no? Y es precisamente porque y hace énfasis, ¿cómo yo me voy a meter con el ungido de Dios? ¿Sí? Hace harto énfasis en eso, precisamente porque en la cultura se consideraba que esto era una persona especial de Dios, ¿sí? Eran sagradas, eran intocables, eran inviolables como tal, ¿sí? Hay un caso curioso y es que también la palabra Mesías, otra vez, después llega a significar como una persona futura que va a llegar para la liberación del pueblo. Pero en un caso tal, como hemos estado viendo, en un principio implica es una función de parte de Dios. Dios quiere que alguien tenga una función con un propósito particular. Y en este caso se le llama, por ejemplo, a Ciro, que es un enemigo, se supone, porque tiene hace parte del imperio que está conquistando también. Se le llama Mesías, Mesías, al rey Ciro, ¿no? Eso está, bueno, no me acuerdo dónde está este texto. No lo tengo allí, pero en la lectura aparecía el texto, ¿sí? Donde aparece precisamente que, pues, fuera de Israel también se consideraban algunos mesías en el sentido de su función. Está cumpliendo con un papel particular de parte de Dios como tal, ¿sí? Para llevar a cabo un propósito divino. Entonces, las profecías mesiánicas más notables del Antiguo Testamento que dan la pauta al judaísmo posterior fueron también Isaías 9 y 11, como bien menciona el, el autor. Estoy viendo que Daniel se desconectó hace un buen ratico, ¿sí? Bueno, Profe, eh, perdón, ahí había una cita de Daniel, Daniel 9:26, ¿no? Daniel 9:26, ¿la quieres leer, por favor? ¿En qué Pues, página? profe, la tengo es en mis apuntes de la lectura, man, no la tengo escrito texto, pero ya lo buscamos. A ver si de pronto es ese. No, ya lo encontré. Está en Isaías 45:1. Sí, Isaías 45. Isaías 45:1. Sí. Si quieren podemos leer el texto, si alguien lo tiene allí. ¿En Reina Valera o en...? Cualquiera estaría bien. Bueno, aquí me abrió en Nueva Traducción Viviente. Esto le dice el Señor a Ciro, su ungido. Dice así, a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Entonces, si nosotros miráramos en el texto hebreo, ahí donde aparece la palabra ungido, aparece precisamente la palabra Meshach, ¿sí? Que es Mesías. Entonces, a Ciro se le denomina también como un Mesías en este sentido,
no con la expectativa de liberación política futura, sino con la intención, el sentido de una persona que cumple una función y un propósito divino como tal, que ese es el Mesías como tal, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, la idea mesiánica en el judaísmo, como hemos dicho, es plural, ¿sí? No es una sola. Una expectativa de un rey de la casa de David. Eso es algo muy común, ¿sí? Y este rey de la casa de David surgirá dentro del pueblo, es decir, va a ser judío también, obviamente, para liberar a Israel de sus enemigos, para traer el reino de Dios y señorear sobre él como ungido de Dios. El reino deseado es terrenal y político. Aquí definimos pues la expectativa que tienen los judíos como tal. En Qumran, como bien dijo Pedro, e hizo notar, se esperaban dos tipos de ungido, un sacerdote y otro rey, es decir, uno religioso y otro político. Sin embargo, primaba más el sacerdotal, este tenía más importancia. ¿Y por qué? Porque precisamente estos sectarios de Qumran eran de extracción sacerdotal y eran muy dados pues al rito como tal. Y obviamente también decían que la parte política de Jerusalén estaba impura, entonces que lo único era probablemente un sacerdote que los pudiera liberar de sus impurezas. En Cuarto de Esdras, que también es un libro apócrifo, se dice, precisamente se habla del reino del Mesías. No solo en Apocalipsis se habla del reino del Mesías, sino en otros libros como Enoc, Cuarto de Esdras. De hecho, el libro de Apocalipsis bebe de estas fuentes para armar su teología acerca del milenio. El Mesías, en el caso del Cuarto de Esdras, reina sobre un reino temporal de 400 años. ¿Sí? ¿Cuánto es el reino de Apocalipsis? ¿Cuántos años? ¿Recuerdan? 1000 años. 1000 años, 1000 años. En Esdras se proponen son 400 años, pero en otros libros apócrifos también se propone 600, 800, 300.000. Hay una cantidad de variedades allí, dependiendo de los libros que uno lea ahí. Luego, bueno, el Mesías reina sobre 400 años, luego muere y luego ahí sí inicia el siglo venidero, ¿sí? Y este Mesías pues va a surgir como tal de la casa de David. Pues, otra idea pues de cómo se establecerá el reino mesiánico. En Enoc, también es un libro apócrifo, un hijo de hombre ya se empieza a espiritualizar un poco más, preexistente y celestial, llegará para establecer el reino de Dios en la tierra. Esta idea la tiene también un poco más en común con el texto del Nuevo Testamento en Apocalipsis. Y hay otro texto apócrifo que es el Apocalipsis de Baruch, donde dice que el Mesías reina temporalmente, juzgará a las naciones dependiendo cómo hayan tratado a Israel, no al mundo como tal, sino a Israel. Es un Mesías que se ve aquí nacionalista y obviamente con un papel de soberanía porque va a juzgar sobre las naciones como tal. ¿Sí? Ahora, eso ad extra del texto canónico del Nuevo Testamento. Pero ad intra también hay unas expectativas mesiánicas y son las que están en los evangelios como tal. Una de ellas tiene que ver precisamente con de dónde iba a surgir el Mesías. El pueblo esperaba que apareciera un Mesías que iba a ser otra vez hijo de David. Allí ustedes tienen pues algunos textos que evidencian eso. La expectativa descansaba en que iba a ser descendiente de David. Si ustedes leen la genealogía de Mateo, Mateo precisamente va a hacer énfasis en David.
ustedes van a leer que Mateo 1:1 va a mencionar a David como tal, porque la idea y la teología del que está escribiendo es justificar y ratificar que Jesús es hijo de David. Por ejemplo, hay una teología encriptada que se da a través de la gematría, donde dice precisamente que las generaciones de tal a tal son 14, de tal a tal son 14 y de tal a tal son 14. Ahora, cualquier persona que se acerca va a decir, no concuerdan las fechas, no concuerdan. Y no es que Mateo sea malo en matemáticas, se trata más bien que Mateo tiene una perspectiva teológica donde el 14 es la suma de las letras hebreas que componen el nombre David, ¿sí? Por ejemplo, David se escribe con la letra Dalet, con la letra Vav y con la letra Dalet, David o David como tal. Y Dalet es la letra número 4, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, ¿sí? Y la siguiente, que es la Vav, es la letra número 6, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, G, Vav, ¿sí? Entonces ahí hay 4, 6 y otra vez Dalet, que es 4. Pues sumadas esas tres letras, da 14. Y es esa precisamente la intención del texto, ¿sí? Entonces de pronto dirán, uy, el profesor está por allá fumando algo y se pone a hacer esas cuentas, pero no es así. De hecho, la gematría, que es lo que estoy hablando, es muy común en el judaísmo del Segundo Templo. De hecho, el texto de el 666 de Apocalipsis también es una forma literaria de gematría y se debe entender en ese contexto como tal. Y en la literatura judía del Segundo Templo, apócrifa, aparece muchísimos ejemplos de gematría que nos invitan precisamente a interpretar el texto bíblico de esa manera y no ser tan literales como tal. Entonces, el énfasis está en mostrar que Jesús realmente es el hijo de David para mostrar su característica real como tal. Por otro lado, lo que el pueblo deseaba de su Mesías era precisamente un líder poderoso que expulsara a Roma. Eso también se ve muy claro en el texto de los evangelios, pero como hemos dicho, se tiene que reinterpretar esta idea, ¿sí? Y la esperanza mesiánica se puede valorar por las revueltas mesiánicas que caracterizaron aquellos tiempos. Otra vez, Jesús no es el único Mesías que aparece. Obviamente nosotros en el texto vamos a leer solo de Jesús porque es lo que nos llegó y les interesó a los primeros creyentes. Pero al tiempo de Jesús y antes y después hubo más Mesías que otros grupos judíos los catalogaron como tal. ¿Sí? Lo catalogaron como tal. Entonces, eso para decir que Jesús no es el único que ostenta ese título, sino que es el que nos ha llegado y obviamente el que más ha preservado y al que aceptamos por fe nosotros como el Mesías libertad. Ahora, el mesianismo de Jesús. Si el propósito de Jesús hubiera sido ofrecer a los judíos un reino terrenal y político, lo habrían aceptado y lo habrían seguido hasta la muerte de ser necesario. Sin embargo, cuando Jesús rechazó esto e indicó que su misión era una de naturaleza totalmente diferente y que su reino iba a ser un reino espiritual en el que las personas comerían su carne y beberían su sangre, las multitudes le dejaron y su popularidad se desvaneció. Querían un rey que los liberara de Roma, mas no un salvador que los liberara de sus pecados. ¿Sí? En ese sentido, ya recogiendo y concluyendo, el mesianismo de Jesús era muy diferente a toda expectativa
de ese momento. ¿Mm? La comprensión del mesianismo de Jesús, perdón, sí, la comprensión del mesianismo de Jesús tuvo comprensión después de la paz, es decir, después de la resurrección y de la crucifixión, es donde se empieza a reelaborar una teología del Mesías, pero una teología más novedosa, una teología que abarcaba la espiritualidad y no tanto la política terrenal del momento. Bueno, muy bien. Vamos a dejar hasta ahí esta parte. Quizá la próxima clase iniciamos un momentico con la temática del Jesús histórico. Yo creo que haríamos énfasis por ahí en 15 minuticos, porque los que han estado en clase conmigo pues ya han visto ese tema del Jesús histórico. Y bueno, igual ahí está la lectura, entonces lo vamos a ver un poquito por ahí unos 15 minutos para ver esta parte. Por otro lado, para el jueves tenemos nuestra lectura de Boga, la muerte de Jesús, interpretaciones. ¿Listo? Vamos a leer ese texto para mirar que incluso en el Nuevo Testamento la muerte de Jesús fue percibida de manera plural también, no unívoca ni homogénea, sino que hubo varias perspectivas de cómo interpretar la muerte de Jesús. ¿Vale? Entonces, por favor, para el jueves tendríamos esa lecturita realizada. Bien, hermanos queridos, damos por terminada la sesión. Espero que pasen una buena noche y nos vemos el jueves. Un abrazo. Chao, Gracias, profe, gracias. bendiciones. Bueno, Gracias, chao. profe.